Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias a todos los que nuevamente nos encontramos aquí reunidos porque anhelamos encontrar eso que Dios nos brinda, esa palabra de vida que nos hace entregar la vida. Hoy yo te pido, Señor, primero que todo, perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia como nación, perdona nuestra indiferencia como hijos tuyos. Hoy, Señor, te pedimos que vengas tú, Señor, y que nos rescates de nosotros mismos. La palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Señor, y tú sabemos que por nuestras propias obras es imposible, esta carne siempre es tendiente hasta el mal, pero tú que eres santo, Señor, pagaste por nuestros pecados pasados, por los presentes y por los que vamos a cometer. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, el Padre sabe que si depende de nosotros, perdimos, pero tenemos la garantía y esa garantía es el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar a llegar al Padre. Claro que tenemos que tratar de permanecer y de ser cada día más como Jesús fue. ¿En dónde? En el Espíritu. Tenemos que obedecer, tenemos que llevar esas fuentes de agua viva a otros. Por eso el estudio de hoy se llama el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estudiar Hechos 10. Entonces, vamos primero a ver una cosa, y es que Jesús fue bautizado. Entonces vámonos a Juan 16, no, pero un momentico, Juan 16, no, Juan 16 no es, Mateo 3, del versículo 13 en adelante. Entonces dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces yo te pido, Señor Jesús, que hoy seas tú llenándome a mí de ese Espíritu Santo que fue el regalo que nos dejó el Señor Jesús a cada uno de sus hijos para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y para llevarnos a toda la verdad. Sé tú llenando mi boca, sé tú preparando los corazones, sé tú, Señor, quitando todo obstáculo que el enemigo haya puesto para velar nuestro conocimiento, para que no nos resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Porque dice en 2 Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Jesús. ¿Y sabe qué? Y de pecado porque no creen en mí. Si usted tiene así siquiera un poquito de duda de que Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Padre bueno, que no lo vino a condenar, que no lo vino a destruir, que hoy esa duda sea derribada en el nombre de Jesús. Todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo ahora mismo es echado por tierra en el nombre de Jesús. Reciba la vida eterna, reciba el Espíritu Santo, porque hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta de todas las formas y de todas las maneras. Hoy vamos a entender qué es este regalo tan precioso que ha venido sobre nosotros y que nos da la garantía de que somos hijos, y que nos da la garantía de que nosotros tenemos herencia allá en el cielo. Gracias, Señor, porque tú, siendo creador del cielo y de la tierra, nosotros hoy podemos llamarte Padre por el Espíritu Santo, que es Dios y que habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, vámonos un momento a Hechos 2. Primero, vamos a ver primero Hechos 1 en el versículo 5. Vamos a leer del 1 adelante. En Hechos lo escribe Lucas. Lucas era un médico griego. Este tipo era que se dedicó a estudiar muy bien la historia de Jesús, porque se acuerdan que el pensamiento griego era un pensamiento muy lógico.
Entonces él se dedica a recopilar todas las cosas como fueron en realidad. Es más, si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, comienza de una manera totalmente diferente a como empiezan los demás. Aquí vamos a Lucas para confirmar y dice en Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Entonces él empieza aquí a hablarnos del anunciamiento de Jesús y va y le pregunta a la Virgen María, oiga, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo descendió? Entonces la Virgen le cuenta, se me apareció un ángel, va y le pregunta a Pedro, ¿cómo fue que lo negaste? Y Pedro dice, no, pues yo estaba aquí. Y Lucas va escribiendo juiciosamente todo lo que ocurre. ¿Para qué? Para dar certeza de la fe que hoy usted y yo profesamos. Entonces, Hechos es la continuación del relato de Lucas. Entonces, y Lucas era discípulo de Pablo. Entonces, vamos aquí un momento a Hechos 1 y dice, en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Se hacía visible a ellos y les hablaba del reino de Dios. Así que Jesús no estuvo aquí con nosotros 3 días como lo enseña la religión. Estuvo 40 días con sus discípulos con pruebas indubitables, o sea, que no daban lugar a la duda. Esto nos lo está contando Lucas. Entonces dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces, aquí Lucas nos está contando lo que les dice el Señor Jesucristo antes de ser llevado al cielo, ¿cierto? Después se le aparecen, ellos se quedan mirando porque los ángeles lo llevan al cielo y se le aparecen 2 ángeles y dice que mira, el mismo que subió, ese mismo, así mismo que lo vieron subir, así mismo va a volver. Entonces, si nos vamos un poco más adelante a Hechos 2, se cumple esta promesa del 1 al 7. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente, ¿se acuerdan que yo les habíamos hablado de esta fiesta donde se celebraba la salida de Egipto, los panes sin levadura, y que venían todos los judíos de todas partes del mundo a celebrar esta fiesta? Era muy importante, ¿se acuerdan? Que en el último y gran día de la fiesta, creo que dice en Juan 7, el Señor, en Juan 16, vamos aquí un momentico a Juan 16. Juan 16, a ver, no, perdón. A ver si lo puedo encontrar. No, bueno, pero entonces dice, bueno, en el último y gran día de la fiesta, que era esta misma fiesta, se paró el Señor Jesús y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le daré. Y dice, y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir porque Jesús no había sido todavía glorificado. Esto nos lo está contando. Y aquí estaban celebrando, ellos la misma fiesta. Entonces dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. Acuérdense que esta es la manifestación de los ángeles. ¿Se acuerdan? La zarza ardiendo. Y se sentaron sobre cada uno de ellos.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma y estaban atónitos. O sea, no es que ellos hablaran en el idioma, sino que ellos podían escuchar por el Espíritu las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Usted entiende que el Espíritu no le está hablando usted en chino? El Espíritu le habla a su Espíritu, le da testimonio a su Espíritu que Jesús es real. Y cuando usted oye esa voz de Dios dentro de usted sabe que Dios le está hablando, usted le entiende, porque el Espíritu habla una lengua distinta. Por eso dice, ustedes no saben pedir como conviene. Y el Espíritu gime con gemidos indecibles, creo que dice la palabra, al Señor. Pues nosotros tenemos morando esa promesa en nosotros. Entonces, sigamos qué es lo que está pasando. Estas personas piadosas, ok, las que estaban esperando realmente al Mesías, al Salvador, dicen, estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros a cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Planfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, de más allá de Cirene, forasteros, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. O sea, que ellos están borrachos. Usted no entiende que las cosas de Dios para el mundo son locura, pero para aquellos que lo recibimos, para aquellos que estamos vivos, para aquellos que nos gozamos, pues esto es una realidad que nos trae la paz del mundo, que nos trae la certeza de que somos hijos, hijas. Aunque estemos pasando por agua y aunque estemos pasando por fuego, ni nos quemaremos ni nos ahogaremos. Usted persevere hasta el fin en su palabra, que Dios es un Padre que tiene misericordia de usted. Ni siquiera lo dude. Dios sabe que hay en su pensamiento, Dios sabe que hay en su corazón, Dios sabe cuáles son sus necesidades incluso antes de que usted se las diga. Entonces viene el Espíritu Santo, que es el mismo que viene a Jesús, y estos hombres que antes eran cobardes y que se habían salido corriendo, Juan incluso había salido y se había ido desnudo, dejó la capa, Pedro cogió, lo negó, todos estaban asustados, escondidos. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a dar la vida. Y en esa sola predicación se convirtieron 3,000 personas. ¿Usted se imagina lo que puede hacer con su vida si en realidad usted se decide que el Espíritu Santo sea el conductor de su existencia y se deja usted un poquito al lado y dice, bueno, Señor, yo soy carne, pero tú eres Dios? Así que si tú decidiste morar en este vaso de barro, tú que empezaste en la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de tu venida, Señor, y tú me guardarás y enviarás ángeles, y no importa que aunque yo no pueda ver, Señor, tú estás obrando a mi favor. Por fe caminamos, no por vista. Entonces, vámonos un momento a ver, a Hechos de, a ver, Dice en Efesios 4:5, dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y todos. O sea que todos los hermanos que estamos aquí compartimos un solo espíritu con Dios. No es que usted tenga uno, yo otro, no, no, no. El solo espíritu nos hace hermanos. Acuérdese con la creación de Adán y Eva. A Eva le fue sacado del costado y compartieron un mismo espíritu. Y todos los descendientes de Abraham venimos con ese espíritu muerto, pero cuando recibimos de Dios la vida, ese espíritu recibe otra vez la vida y el espíritu que habita en nosotros es de Dios y vuelve a Dios. Entonces, quería decirles esto y quería decirles
la historia, pero un momento aquí que no la encuentro. Hechos 10:44, si no estoy mal. A ver, aquí está Pedro, ¿no? Acuérdense que Pedro era judío, judío, judío. Y él, mejor dicho, guardaba la ley judía. Pues nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos que guardar la ley. Y ninguno que haya recibido la buena nueva tiene por qué guardar la ley, porque nosotros sabemos que ahora tenemos una ley más alta, una ley superior, una ley por la cual usted camina la segunda milla, una ley por la cual usted pone la otra mejilla, una ley por la cual usted bendice a los que los maldice, ora por sus enemigos, una ley por la cual usted va a ser salvo. Ya no es por obras, es por gracia. Es por esa gracia que se derramó en esa cruz sobre cada uno de nosotros y que ahora mismo nosotros tenemos la seguridad de que eso es así. Entonces vámonos un momento a Hechos 10 y vamos a ver qué estaba ocurriendo en este momento. Y entonces dice, había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, este hombre era romano, no era judío. Era piadoso y temeroso de Dios. Mire, el mensaje ya se estaba corriendo para otras partes. Jesús ya había sido glorificado. Junto con toda su casa, hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Dicen que este hombre había levantado una sinagoga. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio, con los ojos puestos en el ángel y espantado, él le dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Mire lo que sube delante de la presencia de Dios son las oraciones de sus santos como olor fragante. Acuérdese que santo es el que cumple el propósito de Dios. Cumple el propósito de Dios en su vida, que Dios se encarga del resto. Y dice, ahora pues, envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón Curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. O sea, ellos, a pesar de ser romanos, mire, el evangelio había llegado. Y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como al mediodía y sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis y vio como el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajado por sus 4 extremos a la tierra. Acuérdense que esto es una visión. El Espíritu Santo le muestra a uno ciertas cosas. Cuando es el plan de Dios, Dios le muestra. Usted a veces no dice, ay, yo sí sentía que como que algo me decía dentro de mí que tal cosa, pero usted no presta atención a esa voz. Bueno, en este caso, Pedro entró en un éxtasis, tuvo una visión, no es que estuviera dormido, ni alucinando, ni que se hubiera pues, inyectado heroína, ni LSD, no, el Espíritu Santo viene y se le presenta en una visión. Y entonces sigue diciendo, dice, vio el cielo abierto, Hechos 10:11, vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo bajado por sus 4 extremos a la tierra. Y en el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común o por inmundo. Mire, lo que Dios bendice, usted no puede llamarlo maldito. Y dice, esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. 3 veces le bajó y 3 veces Pedro dijo, no voy a comer. Y dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, se da cuenta que era una visión,
He aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mire, yo aquí quiero parar y aprovechar algo. Cuando usted tiene una comunión con Dios, o sea, una comunión con su Señor quiere decir una comunicación. Cuando su espíritu está pegado a su espíritu, Dios le habla. Dios le habla, Dios es un padre de amor y créame que todo lo que el Espíritu le dice y lo lleva a toda la verdad es para su beneficio. No sea necio, obedezca la voz de Dios, obedezca a la Dios de un padre que le está diciendo, hijo, te amo a pesar de tus errores. No te escondas de mí. Yo no te vine a condenar, pero a veces somos necios y decimos, no, Señor, tengo un mejor plan que tú. Soy más inteligente que tú. A mí como que me va mejor esto. Bueno, dejemos esto por un lado y sigamos viendo qué pasó con Pedro. Y dice, entonces Pedro bajó a recibir, levántate pues y baja. Entonces el Señor Jesús viene y le habla. ¿A través de qué? A través de un ángel. Y dice, he aquí 3 hombres, el Espíritu le dijo, cuando usted le hablen del Espíritu, entienda que sí, es su espíritu. Hay 3 seres espirituales, los hombres, Dios que es espíritu y los ángeles que también tienen espíritu. Entonces el espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo, heme aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces les hizo entrar y los alojó, y al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y también le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Denme un segundo, te voy a prender. Ay, que hace muchísimo calor. Bueno, entonces sigamos con lo que estaba. Casi me caigo. Bueno, sigamos. No importa lo que pase. Aquí estamos concentrados, no nos dejamos distraer. Entonces, resulta, al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos, y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. ¿Usted entiende que usted no se puede postrar ante un hombre? Y que cuando Tomás se postra delante de Jesús, cuando ya lo encuentra resucitado, y le dice, Señor mío y Dios mío, es porque reconoce que Él es Dios. Y mire, todo judío lo sabe. Y sabe que si usted no lo sabe, sépalo. Usted no se arrodilla ante hombres. Usted se arrodilla ante el nombre de Jesús. Es más, usted es tan necio que ni siquiera se quiere arrodillar ante el nombre de Jesús. Los demonios se arrodillan, o sea, los demonios son más obedientes que nosotros. Bueno, pero dejemos esto a un lado porque yo espero que hoy usted se arrodille ante la santidad y ante la majestad del Dios de los cielos, porque no soy yo la que estoy hablando ni la que lo estoy convenciendo, es el Espíritu Santo el que lo convence, lo dice el Señor. Entonces dice, mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido y les dijo, ustedes saben cuán indebido es un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro todavía se estaba pegando a sus costumbres judías. Eso para ellos era abominación. Y dice, ustedes saben cuán indebido es un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso al ser llamado vine sin poner objeciones. No, apenas le había mostrado 3 veces y había dicho que no. Que después le habían dicho, ve y levántate. Así que preguntó, ¿por qué más razón mandaron por mí?
Entonces dijo Cornelio: hace 4 días, como a esta hora, como a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa, y he aquí un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. Dios no le importa si usted estudió, si usted no estudió, si usted es hombre, si usted es mujer, si usted es chiquito, si usted es viejo, si usted es flaco, si usted es gordo, si usted es lo que sea. Dios lo ama tal cual usted es, porque usted es creación de las manos de Dios. No hay otro igual que usted. Su ADN lo atestigua. Cuando usted comete un crimen por el ADN, usted no puede decir que no fui yo. Es usted fue creado único. Y así como usted es, donde usted está, Dios lo está llamando. Y Dios le está diciendo: yo te amo y no hago ninguna distinción entre ti y el presidente de la República, ni entre el congresista, ni entre Biden, ni entre, qué sé yo, ni entre la reina Isabel. ¿Sabe qué? Para mí todos son mis hijos amados. Y Él desea que todos lleguemos a la salvación y que todos cumplamos su mandato. Es como si todos tuviéramos el mismo papá y el papá fuera el dueño de, qué sé yo, de la Coca-Cola. Y todos estuviéramos trabajando en la misma empresa. Y uno se ocupara de limpiar las latas, el otro se ocupara de estar pendiente de que se repartieran los pedidos, el otro esté pendiente de los clientes, el otro de la publicidad, pero sabes que estamos trabajando para lo mismo. Estamos trabajando para los negocios de nuestro Padre y ninguno se siente inferior, porque cada cosa que hace el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, es importante y es necesaria. ¿Usted cree que yo le puedo decir a mi nariz: no puedo vivir sin ti, me ahogo? O sin la boca, ¿qué hago? O si me quitan los oídos, o si me sacan los ojos, o si me mochan una mano, o si me sacan la garganta. Cada parte de mi cuerpo me es necesaria, hasta el dedito meñique. Cuando uno se golpea ese dedito meñique, ¡ay, cómo que duele! Claro que sí, es parte de su cuerpo. Uno no aborrece a su cuerpo. No cometa el error de rechazar a sus hermanos solamente porque usted lo juzga por vista. Dios no ve así. Así que yo espero que hoy usted empiece a ver con los ojos de amor, con que Dios mira a cada uno de sus hijos. Yo siempre le he dicho: para Dios no existe gente desechable, para Dios no existe gente estrato 0 ni estrato 21, para Dios no existe gente con doctorados o analfabetas, para Dios existen hijos y personas dispuestas a trabajar, de los cuales Él se siente orgulloso, porque Dios lo creó con un propósito. Su propósito es la eternidad, no este ratico ni la pensión, ni viajar a Estados Unidos, ni nada de esas tonterías. Usted no hace la obra ni siquiera en su casa, olvídese que la va a hacer en otro lado. Entonces dice Pedro en el versículo 34 de Hechos 10: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra con justicia. ¿Se da cuenta cómo Dios se alegra de nosotros? Si usted le teme y obra con la justicia de Dios, no con la suya propia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Y como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, así como Dios está con usted. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. Allí le mataron colgándole sobre un madero.
Pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Acuérdense, ese día recibieron que el bautismo del Espíritu Santo que como 50 personas, 500, no me acuerdo. No fue exclusivo de los 12. Claro que de ellos vino primero la promesa, el Señor Jesús se les aparece. Pero ¿sabe qué? El día que murió Jesús, resucitaron muertos, abrieron tumbas, se rasgó el velo, hubo un eclipse de 3 horas. Dios estaba dando testimonio de que Él era Dios y que lo que estaba pasando ahí era el cumplimiento de toda la Escritura. Entonces, mi hermano, si usted se quiere jactar de algo, jactese de que usted es un hijo de Dios. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. No es más nada. Todas las demás cosas aquí pasan y perecen. Yo siempre digo, el mundo después de los hombres en National Geographic, todo esto se acaba. Entonces dice, a ver, todos los profetas dan testimonio del versículo 43 y de todo aquel que en él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿usted cómo recibe perdón de pecados? Creyendo en el nombre de Jesús. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados. O sea, los judíos quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Pero esta era la promesa desde Abraham, sobre todas las naciones. Pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso alguno puede negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedaran por algunos días. Miren, la promesa de Dios es para todos. Hoy estamos usted y yo aquí gracias a que esa promesa es verdad. Y usted y yo vivimos y damos la vida por esa vida que no se acaba, que es eterna. Y la vida eterna es conocerlo, es estar aquí haciendo lo que estamos usted y yo haciendo, gozándonos como hermanos y viendo el poder maravilloso, porque hoy en el nombre del Señor Jesucristo se siguen haciendo milagros, sanidades. El Señor está con nosotros, nos guarda, nos guía, nos protege, nos ama. Somos hijos. ¿Usted entiende el privilegio? Somos hijos. Por lo tanto, tendremos herencia. Mire, un administrador, por más buen administrador que sea, no hereda la empresa, la hereda los hijos. Entonces, llevamos un momento a Romanos 6 y aquí Pablo nos explica qué implica el haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en semejanza de su muerte, también lo seremos en semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabemos que Cristo, una vez fue resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñará más de él. Porque cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas, pero por cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero están vivos para con Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está explicando que cuando nosotros nos bautizamos, o sea, cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, es una decisión eterna. Tú eres mi esposo, acuérdese la boda del Cordero por toda la eternidad.
Y entonces nosotros nos sumergimos en el agua. Antes los bautisterios eran piscinas. Entonces nosotros nos sumergimos totalmente en el agua. ¿A manera de qué? A manera de señal de que morimos a esta carne. De que ya no vivimos para el pecado, de que ya no vivimos para el placer de esta carne, sino que vivimos para el espíritu. Y nos sumergimos como si fuéramos sepultados. Pero, ¿qué pasa si usted se queda en esa agua realmente? Se muere, de verdad que se muere, se ahoga. Pero entonces usted se levanta como nueva criatura, resucitado en Cristo. Usted murió al pecado, ya no vive para el mundo, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo para gloria de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces usted entiende lo que implica el bautizarse. El bautizarse es decir, ¿sabes qué? Yo te creo. Yo creo en esa vida eterna. Así como ese ladrón que estaba muriendo en ese estado de miserableza y estaba Jesucristo en peor condición que él, hecho una sola llaga, porque ya solamente el castigo de la muerte en la cruz ya era algo abominable, era algo reservado para los peores malhechores. Y Jesús, además de eso, había sido golpeado, había sido descoyunturado todos sus huesos, era una sola llaga, estaba desfigurado, y ese hombre fue capaz de ver en ese guiñapo de carne el rey del universo, el creador de los cielos y de la tierra, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: es seguro que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Mire, el cielo todavía no ha sido estrenado. Al cielo pasamos después del juicio, lo mismo que al infierno. Mientras tanto, los muertos en Cristo los esperamos en el paraíso. Y los que se mueven sin Cristo se quedan aquí en este abismo, esperando su tiempo, esperando su juicio, que ya a ustedes habrán elegido si decidieron vivir una vida sin Jesús. Por eso el Señor dice: si ustedes no nacen de nuevo del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos, porque es que usted no ha tomado una decisión. Y si usted no ha tomado una decisión, tómela hoy, porque hoy es el día de la salvación. Dijo Zaqueo, le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy llegue la salvación a su casa, a este corazón que estaba entre dos aguas. Ya deje de ser indeciso. Acuérdese del profeta Elías. Mire, si Baal es el verdadero Dios, pues sígalo. Si Satanás es el verdadero Dios, sígalo. Pero si Jesús es el verdadero Dios, entregue su vida por él, porque él murió por usted. Entonces vámonos un momento a Hechos 8, Hechos 8, y vamos aquí a ver qué pasó con Felipe. ¿Se acuerda que Felipe dice en el versículo 26? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos habla el Señor? A través de sus mensajeros, de sus ángeles. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a poder escuchar. Y dice, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó y lo oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Mire, no se puede tener una fe sin entendimiento, una fe ciega, porque eso no sería ni siquiera fe, eso sería una convicción personal terca, no la verdad de Dios. Y le dijo, ¿cómo pues podré yo a menos que alguien me guíe? La palabra de Dios dice, ¿cómo van a saber a menos que alguien les predique? Por eso que usted y yo estamos llamados a anunciar el reino, así como un día alguien me lo anunció a mí. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La porción de las escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra.
Le respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Aprovechando y hago un paréntesis, usted está llamado a llevar frutos. No se haga el loco. Ahora mismo el Señor Jesús le está diciendo, usted no es una matica sola, usted está sembrado en mí, que soy la vid verdadera, y lejos de mí usted no puede dar fruto, y el Señor lo está mandando a hacer frutos de labios que confiesan su nombre, y usted va a recibir el gozo del Espíritu. Decídate por el verdadero. Y dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se da cuenta cómo se anuncia el evangelio de Jesús? Pues ahí está el testimonio de todo lo que se cumplió en Jesucristo. Y usted puede dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Nosotros estamos dando testimonio hoy, 2021 años después, que Jesús es real, que en el nombre de Jesús se hacen milagros, maravillas y prodigios, pero el mayor poder de Jesús es poder transformar su vida y su corazón y pasarlo de las tinieblas a su luz admirable y sacarlo de ser esclavo a ser hijo y sacarlo del estado de miseria a tener herencia y ser partícipe del Rey de Reyes y Señor de Señores, que anhela que donde Él está, nosotros también estemos, y usted se está perdiendo esta oportunidad o está haciéndole caso a un mentiroso que lo quiere perder y que lo quiere acusar. No se deje acusar, porque Jesús pagó en esa cruz. Miren, aquí lo están leyendo. Le dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua y el eunuco dijo, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Es usted de aquellos que impiden que la gente se bautice si no hace el curso, si no hace esto? Mire, lo único que necesita una persona para ser bautizada es creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que vino al mundo, que murió en esa cruz, que pagó por sus pecados, que le pagó todos los pecados, que pagó por sus enfermedades, por todo. Y si usted cree que usted tiene, que eso es verdad, usted tiene la vida eterna porque ha conocido al verdadero. Y dice, he aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y mandó a parar el carro, y Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero seguía su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando por allí, anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos la misma misión, anunciar el Evangelio. ¿Se acuerdan Mateo 28? He aquí que toda autoridad me ha dado sobre la tierra y el cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he enseñado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. No coger y al que más bautice, métalo al agua, no, hacer discípulos, enseñar la verdad. Y cuando usted conoce la verdad, la persona puede tomar una decisión consciente a quien entregarle la vida. Usted entiende que no es por una oración, repita conmigo. Usted no entiende que no es con un estado de inconsciencia cuando usted era un bebé, es cuando usted toma una decisión consciente. Claro que las madres, desde que están en el niño en el vientre, pueden hablarle del Señor Jesucristo porque su espíritu está vivo. Y ella le puede decir, mira, Jesús es la salvación, Dios, pero hay que predicar, hay que abrir la boca, hay que abrir la boca. Y cuando ese niño ya tenga estado de conciencia, le aseguro, mire, yo he visto niños de 8 años que tienen una claridad del evangelio que uno se queda y predican y no le da miedo, porque sabe que el reino de los cielos es aquellos que lo reciben como niños, así que le creen a su padre con todo. Si su padre le dijo que usted puede resucitar muertos, usted puede resucitar muertos. Si su padre le dijo que en su nombre usted echaría afuera demonios, lo va a echar. Pero eso no son sino señales. ¿Sabe cuál es la verdadera señal? La señal es la que tú tienes aquí en la frente y en el corazón, el Espíritu Santo que mora en usted, y usted no va a ser tocado en el día del juicio, porque su nombre y el de los que usted ama y el de todo por el que usted haya trabajado estará escrito en el libro de la vida. Sea digno de su salario. Y si usted ama realmente a una persona, a un amigo, a un hermano, o a su esposo, o a su familia, o a sus hijos, pues preocúpese por predicar el evangelio para que ellos no se pierdan.
para que ellos estén con usted en el paraíso. No importa si esa persona está en coma, su espíritu escucha, usted haga lo que Dios mandó, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no usted. Usted solamente le toca lo fácil, abrir la boca, porque el Señor Jesús ya venció al mundo. Que esta verdad se quede impregnada en usted como olor fragante, que usted clame al cielo y los cielos sean abiertos de par en par, que toda cerradura se rompa, porque la unción pudre el yugo, que usted sea libre de toda cárcel de Satanás. Ahora mismo toda artimaña que Satanás haya creado para cazar su alma queda deshecha en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor Jesús nos mandó a ser pescadores de hombres. Toda obra de brujería, todo tropiezo, todo lo que esté impidiendo el fluir del Espíritu Santo, ahora mismo yo, Padre, en cumplimiento de tu palabra, que te puedo pedir todo lo que quieras, yo te pido, Señor, quita el velo y da la oportunidad de que la gente pueda escuchar tu palabra, que pueda ver con tus ojos, que tú les cambies el corazón de piedra por un corazón de carne donde tus leyes estén inscritas, que ellos sean capaces de dar la vida por ti porque han encontrado el tesoro verdadero. Señor, que tú le des el gozo de la existencia, así como le dijiste a María. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, porque nuestros tesoros están en el reino de los cielos y allí no nos los quita nadie, nadie nos los roba. Usted invierte aquí y cualquiera le roba la plata en cualquier momentico. Llega a la puerta de la casa, quieto ahí. Pero lo que usted siembre en el reino de los cielos, eso no se le quita. Y el Señor no es injusto por olvidar las obras que hacemos por amor de su nombre. No piense nunca que Dios se va a olvidar de cualquier cosa que usted haga. Acuérdense que ayer estuvimos hablando, si sea un vaso de agua que usted dé a alguien, solamente por el hecho de que corre el Evangelio y que otros también conozcan la vida que usted está experimentando, que hoy yo deseo que usted experimente. Porque el Espíritu Santo es el que lo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Yo solamente estoy abriendo mi boca. El Espíritu Santo mora en usted en esta noche. Hoy haga milagros, liberaciones, sanidades. Que lleven los ángeles a servirle y lo protejan. Señor, porque esa es tu palabra y tu palabra se cumple. Los ángeles acampan alrededor de los que te temen y los defienden. Que todo el amor de Dios se derrame sobre usted. Ese es mi deseo para usted en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana. Cuídense mucho. El Señor Jesús los bendiga y nos haga partícipe a todos del reino, que nos ayude a perseverar fieles hasta el fin, no importando las circunstancias. El premio es mayor. Entonces, feliz noche, feliz descanso.